sean dispersados tanto por los humanos, por los animales. Digamos, es una estructura, digamos, desarrollada por los vegetales para reproducirse. Entonces, el ovario desarrollado luego del fruto y es esto. Y a su vez, el fruto implica, digamos, las que son las flores y otras partes. Como vamos a ver, por ejemplo, el caso de la manzana, que es un caso bien típico, donde la parte, digamos, del ovario es muy chiquitita y todo lo que es el pedúnculo o el receptáculo es la parte comestible. Es un fruto bastante diferente. Bueno, esto se acuerdan que lo habíamos visto, yo lo puse de vuelta para volver a explicar esto. Entonces, teníamos los ciclos, es decir, el receptáculo, estos son los sépalos, que son este ciclo, después tenemos los pétalos, el pistilo, o también lo llamamos gineceo, carpelo, que es la parte femenina, y los estambres o androceo, que son las partes masculinas, que tienen en una flor hermafrodita como esta, tienen las anteras, los filamentos, las tecas, y de acá va a salir el polen. Entonces, para que se dé la fecundación del óvulo, el polen de las anteras tiene que llegar hasta el estigma, y ese polen germinar y hacer la fecundación en los óvulos. O sea, se unen los gametos, la parte masculina que es el polen, con la parte femenina que son los óvulos. De ahí salen las semillas. Por eso la semilla tiene carga genética del padre y de la madre. En este caso es una flor hermafrodita, pero si fuera una flor, digamos, masculina de otra planta, o sea, es la unión de dos gametas. Mientras que el ovario son las flores, o sea, las estructuras florales, como por ejemplo el ovario, el estilo, modificadas, transformadas en una estructura que va a cobijar las semillas, les va a permitir madurar y dispersarse. Eso es fundamentalmente lo que es un fruto. Entonces, ya dijimos de vuelta, de los óvulos fecundados van a dar lugar a las semillas y del ovario transformado va a dar lugar a los tejidos que rodean a esas semillas. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, esos tejidos, lo que vos querés nombrar es la manzana que están engrosados, el mesocarpio, exacto, abraza todas las semillas. Exacto. Ahora vamos a ver porque esa es la clasificación de todos los frutos. Pero básicamente es eso. Todo el ovario de la flor se va transformando y en función de qué tipo de fruto es, si es un hesperidio, que sería, por ejemplo, un limón, si es una baya, si es una drupa, ahora lo vamos a ir viendo. Tienen características diferentes. Pero lo importante es que nosotros tengamos en cuenta es esto, que el ovario, como les puse acá, el ovario es todo un tejido que rodea la semilla, digamos. O sea, el ovario sería lo celeste. Ese tejido lo podemos dividir en 3 capas. Entonces, yo ahí se las marqué como epi, meso y endo. Epi, externo, o también se le llama exocarpo, es la parte externa del ovario. El meso es en el medio y el endo es el interno, ¿no? Entonces, nosotros vamos a utilizar este tipo de clasificaciones para entender cómo se organizan los frutos. El epicarpio es la parte, digamos, esta externa, el meso y el endo. Y todas estas tres capas conforman lo que se llama el pericarpio. Entonces, la mayoría de las flores masculinas o femeninas o hermafroditas, sobre todo digo las femeninas o las hermafroditas, cuando sean fecundadas por el polen, van a desarrollar transformaciones en estas capas del pericarpio. ¿Ah? ¿Vamos? Yo pregunto porque a veces tengo miedo que se pierda la conexión, pero cualquier cosa me pregunta. Bueno, entonces, este pericarpio que acá les puse, ¿este qué fruto es? Durazno. Es un durazno. Bueno, entonces, nosotros en el durazno, la parte interna es lo que sería la semilla. Es decir, ¿tiene una o varias semillas el durazno? Una. Una sola. Entonces, esta semilla, o sea, esa semilla tiene, para que se genere esa semilla, tuvo que haber cruzado el polen de una planta de durazno de la misma flor o de otra planta, haya llegado a través de un polinizador, por ejemplo, hasta el ovario. Si el grano de polen logró ingresar y se dio la fecundación, esa semilla va a empezar a desarrollarse
y toda la estructura de esa semilla va a empezar a emitir cierto tipo de hormonas vegetales que van a inducir la formación de este fruto, es decir, la transformación de esa flor en un fruto. Entonces, la semilla adentro tiene lo que sería el embrión y los cotiledones, que es lo que nosotros vemos cuando hacemos una siembra, ¿no? Por ejemplo, de pimiento, vemos las dos primeras hojas que vienen de la planta madre, esos son los cotiledones, y el embrión, donde está la carga genética. Pero a su vez, este pericarpio, esta estructura floral del ovario, se va a ir modificando. En el caso de lo que sería el durazno, tenemos el epicarpio, que sería, como le dije, epi, externo. El epi es, ¿cómo es? Es una piel y qué características tiene, por ejemplo. Es pubescente. Es pubescente en ese caso. Después la parte de mesocarpio, que sería la parte más comestible, la parte más rica, y lo que sería el endocarpio, que en este caso es un endocarpio, digamos, seco y duro. Entonces, ahí es donde empezamos a clasificar a grandes rasgos los dos tipos de frutos que nosotros vamos a enfocarnos. Los que llamamos los frutos secos y los frutos carnosos. Como acá les puse, en la consistencia de este epicarpio, es el factor de clasificación entre los frutos secos, cuando duro y leñoso, y en los carnosos. En este caso, es un fruto carnoso porque, digamos, un fruto seco sería, por ejemplo, la nuez. Ahora vamos a ir viendo que la parte externa del fruto de nuez es dura. Entonces, tenemos el epicarpio, desarrolla lo que es, cuando la consistencia es duro, hablamos de frutos secos. Cuando la consistencia es carnoso, hablamos de tejidos blandos, ricos en agua y gruesos. Ahí que tenemos tomate, tenemos limones, tenemos berenjena, ¿qué más tenemos en frutos carnosos? Y tenés la manzana, ¿puede entrar ahí? Manzana, sí, manzana. Las peras. Las peras, tomate, tomate, banana. O sea, la mayor parte de los frutos que nosotros vamos a ver tiene esa característica. Hay una diferencia con la poscosecha. Nosotros un fruto seco, por ejemplo, un pistacho o una almendra, nosotros podemos almacenarlo, porque justamente tiene una estructura, digamos, o una nuez, un nogal o un pecán. Tiene una estructura que, digamos, resguarda la semilla, pero le permite un resguardo por mucho tiempo. Entonces, en el uso y en las zonas productivas va a tener un tipo de forma. En cambio, los carnosos, en general, el fruto carnoso, la planta lo desarrolla como para atraer a los dispersadores de su semilla. Entonces, es un fruto que o es dulce, o es colorido, o es aromático. Y la idea es que digamos, por ejemplo, un dispersador, como podría ser, no sé, un loro, se coma la parte, digamos, de mesocarpo y deje esta parte intacta para que esa planta pueda reproducirse. Bueno. Después, acá les puse abajo, ¿ven? Monoespermo o poliespermo. Monoespermo es como cuando tiene una sola semilla por fruto, como es el caso de la palta o como veíamos recién en durazno. En cambio, en el caso del tomate, es poliespermo justamente de poli de muchos y espermo de semilla. Tiene muchas cantidades de semillas. Eso también es una clasificación. En esto hay muchas clasificaciones de lo que es frutos y es un tema bastante complejo. Alguien se conectó. Miren. Hola, Juan. Juan. No hola, tiene audio, papá. Estaba sin micrófono, disculpa que llegué un poco tarde. Tranqui. Mirá, si querés, pegamos una revisada, un toque a esto, que es importante porque si no, no vas a entender lo que estamos haciendo. Habíamos dicho que en una flor tenemos la parte, por ejemplo, de esta flor hermafrodita, la parte masculina y la parte femenina. Los óvulos fecundados dan lugar a las semillas y el ovario transformado da lugar a lo que sería el fruto, que va a proteger esa semilla. Ese ovario fecundado, en las paredes de ovario se llaman pericarpio y a su vez engloba 3 capas: epicarpio, mesocarpio y endocarpio. Epi externo, meso interno, meso medio y endo interno.
esas 3 capas en función de cómo se van desarrollando en el fruto futuro, van a dar lugar a tipos diferentes de fruto. En este caso, hablamos, por ejemplo, de un epicarpio que le llamamos la piel del durazno, ¿no? Digamos, sería la parte externa, tiene una característica que a su vez, a veces, es característica de cómo se define una variedad. Qué sé yo, la ciruela remolacha, qué sé yo, la ciruela amarilla. Digamos, eso es porque su epicarpio tiene algunas características, algunos pigmentos específicos que lo hacen diferente a otras variedades. Entonces, si ese epicarpio es seco, es duro y leñoso, hablamos de fruto seco, y si es carnoso, si es blando, con tejido rico en agua y grueso, es carnoso. Básicamente eso. Bueno, después habíamos dicho, un fruto puede ser monoespermo cuando tiene una sola semilla o poliespermo cuando tiene varias. Y acá lo mismo. Tenemos la semilla, exocarpo, la parte externa, el meso, la parte interna, y el endocarpio, que es la parte que digamos, cubre la semilla, es la que protege a esa semilla. Y la parte comestible sería el mesocarpio. En el caso del tomate, la parte comestible también sería el endo y el meso. Y las semillas, ¿no? Digamos, pues también se comen. Bueno. Acá yo a veces soy un poco insistente, pero para que queden los conceptos. A veces soy pesado. Ya me van conociendo. Pero digo, óvulos, semillas, ovario, fruto. Así. Por ejemplo, acá, ¿qué tipo de fruto es? ¿Es un poliespermo o es un monoespermo? Poli, porque tiene muchas semillas. ¿Y el fruto cómo se llama? El de la arveja. Una dehiscencia. Sí, tiene dehiscencia así, digamos. O sea, ahora la vamos a ver la licencia. La licencia es de donde se abre el fruto, es un fruto dehiscente, pero este sería una legumbre, es un típico fruto de legumbre. Que aparte hay algunas familias botánicas que tienen un tipo de fruto. Por ejemplo, las leguminosas tienen frutos de legumbres. De diferentes formas, algunas son más duras, otras son menos duras. Pero es algo. Perdón, ¿la legumbre sería lo que llamamos comúnmente la vaina? La vaina, claro, es el fruto que se llama vaina o legumbre. El tipo de fruto es legumbre. Ah, perfecto. También se le dice vaina o chaucha, pero el tipo de fruto es legumbre. Y la semilla es cada grano, digamos. Son frutos, son semillas independientes. O sea, tiene diferentes cargas genéticas. Si esta, que es diferente de esta. Porque si, por ejemplo, se polinizaron con granos de polen. Bueno, igual acá, este caso es muchas veces son autógamas, o sea que tienen la capacidad de autofecundarse, pero en el caso de otros frutos que tienen polinización cruzada, por ejemplo, podemos tener el mismo fruto, semillas con diferente carga genética, de la parte del padre y la parte de la madre. Bueno, entonces algo habíamos adelantado, pero las principales funciones de los frutos es justamente proteger esas semillas que van a ser la generación futura de esa planta, de esa especie vegetal, durante el desarrollo, y a su vez desarrollar algún tipo de estrategia de difusión de esos frutos. Por ejemplo, ¿cuál es la estrategia de difusión o de dispersión de un fruto de un coco? Es por agua eso. Claro. O sea, desarrolla una estructura, digamos, hueca, donde tiene líquido, pero eso flota, y el coco... Hueca e impermeable. ¿Qué? Hueca e impermeable. Claro, es impermeable, y eso flota y puede viajar, no sé, miles de kilómetros, y de hecho el cocotero está por toda la zona, digamos, tropical, pero en todos los mares del mundo. O sea, fue su forma de dispersión. Obviamente muchas de estas plantas han tenido mejoramiento genético por parte del humano a través de generaciones de agricultores y mucho más recientemente a través de lo que sería la fitotecnia, por lo cual hay muchas plantas que han perdido su capacidad de dispersarse actualmente. Pero antiguamente, en general, desarrollaban ese tipo de estrategias. Tanto para ser polinizadas, por ejemplo, las que tenían polinizadores generaban cierto tipo de aromas o cierto tipo de colores para atraer a esos polinizadores,
incluso de aromas feos, por ejemplo, hay varias plantas que desarrollan aromas feos porque son polinizados por moscas. Y en este caso, bueno, ahí puse alguna gama de frutos diferentes, qué sé yo, la granada, la uva, los han sido mejorados y han acompañado a la humanidad hace muchos siglos, la papaya. Algunos frutos necesitan ser consumidos por un animal y luego, cuando el animal, digamos, lo expulsa, digamos, lo defeca, es la forma de dispersión. Después también hay algunos frutos que desarrollan cierto tipo de aguijones o de como si fueran los, ¿cómo se llama? Los abrojos. Bueno, formas de dispersión. Hay Como la semilla salada, decís vos. Claro, las semillas saladas, las amaras, esas que caen y se van moviendo, o los aquenios que el viento los lleva, o digamos, hay muchísimas formas de dispersarse. Lo interesante del mundo vegetal es que estas plantas, si han llegado hasta estas épocas, han desarrollado, digamos, estrategias favorables para estar estar actualmente vivas, digamos. Hay muchos vegetales y hay muchos que se han ido extinguiendo o han ido evolucionando, pero digo, previo a que el humano empezara a hacer mejoramiento y agricultura, que eso más o menos tiene 9.000, 10.000 años, estas especies existían en su mayoría y eran muy exitosas porque permitían la reproducción de su especie. Muchas veces con vínculos muy específicos con polinizadores, muchas veces. Bueno, entonces, el fruto es proteger a la semilla y favorecer la dispersión para garantizar esa reproducción de la especie. Acá yo puse algunos, aparte de lo que sería el viento, aparte de lo que sería el agua, aparte de lo que sería, a veces hay frutos que, por ejemplo, ¿conocen el café silvestre? Es un árbol de la selva misionera, que a veces crece guacho en las casas. Sí, que le dicen falso cafeto también, ¿no? Eso, ese. Sí. ¿Viste cómo dispersa sus Sí. semillas? Sí, sí, como que explotan. Explotan, sí, hace y explotan. Sí. Bueno, acá les puse algunos que estos llamamos frugívoros. Algunos de nuestro país, por ejemplo, bueno, el tucán es uno, el aguaraguazú es otro. Al que le gusta la pesca, por ejemplo, el pacú, una de las formas de pescar el pacú en el norte es con fruta ahí local, porque es un pez frugívoro, aparte de consumir otras cosas. Digo. Bueno, nuestras amigas las cotorras, los ñandá y los loros barranqueros. Hay todo un complejo digamos, de aves que son frugívoras y que se caracterizan por tener ese pico en forma de gancho, ¿no? Y bueno, hacen sus delicias en las huertas y en los frutales. Y bueno, Hay un después... pájaro, perdón Facundo, Sí, hay sí, un pájaro que, bueno, es europeo, pero también se encuentra acá en América, que le dicen piquituerto, y tiene el pico como, digamos, no coincide, ¿no? O sea, es como el de un loro, pero sí. lo tiene como desfasado, digamos, la parte superior de la inferior. Y dicen que cuando él muerde, por ejemplo, un fruto, automáticamente traga la pulpa y desecha la semilla. Increíble. Sí, terrible, está readaptada. Y sí, porque aparte tiene, digamos, esto es una situación como digamos, de sinergia entre la especie vegetal y de simbiosis, Claro. y sinergia positiva entre la parte vegetal y la especie animal. Por eso muchas veces en los parques nacionales se protege mucho a los animales, pero sobre todo también porque son importantes en la distribución de la flora local. Claro, el servicio ecológico que ellos hacen, claro. Sí. Bueno, los monos son increíbles. Bueno, también algunos puse así variaditos. Pero nada, y el humano es otro que nosotros hemos metido ahí un ruido increíble, porque digo, lo hablábamos la otra vez en la clase de órgano de reserva. Muchas veces estudiando cómo han sido las rutas comerciales de la antigüedad, podemos ir entendiendo desde dónde se fueron moviendo las especies vegetales que acompañaban al humano. Y muchas veces esas especies vegetales son importantísimas en lugares que no son originarias. Por ejemplo, el caso de la papa, ¿no? Exacto. En Europa la papa es posterior a la conquista de América, digamos. Y anterior a eso, yo no sé qué morfarían, pero es como parte estructural de la dieta de esos países. Lo mismo con la batata, lo mismo con el maíz. Muchas veces
el humano va llevando, digamos, esas especies y se adaptan mejor a zonas o se cultivan en diferentes zonas y a su vez los muchas veces frugívoros andan distribuyendo y multiplicando la especie. Así que esto es un poquito de color para no aburrir tanto. Bueno, entonces los frutos dijimos, los frutos son las flores o las partes de las flores o inflorescencias, es decir, en estado de madurez que albergan semillas hasta que maduran, protegiéndoles y facilitando su futura dispersión. Acá yo le puse órganos auxiliares porque esas flores muchas veces tienen restos de órganos auxiliares, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo. Bueno, ¿esto se acuerdan algo de lo que es gineceo ínfero, gineceo medio, gineceo súpero? Sí, más o menos dónde se desarrolla el fruto, ¿no es cierto? Si es por encima o por debajo, si pierde los pétalos, las hojas. Claro. Básicamente sería, por ejemplo, si ustedes, acá el gineceo está en rojo. Si el gineceo está por arriba de los otros ciclos, ¿ves? De las anteras, de los pétalos y de los sépales y del receptáculo, si está por arriba lo llamamos gineceo súpero. Y va a dar lugar a lo que se llama una flor hipógina. Si el gineceo está en el medio, o sea, la parte femenina está en el medio, le llamamos, semínfero o se le dice medio, y si está por debajo de los otros ciclos, ven que los otros ciclos se insertan por debajo, lo llamamos gineceo ínfero. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la manzana o la pera o el membrillo que se producen a partir de flores de gineceo ínfero. Y es el tipo de fruto que ahí es medio complejo porque uno pensaría que la manzana, el tipo de fruto se llama pomo o melónide. Ahora lo vamos a ver. Es un tipo de fruto específico que se desarrolla a partir de una flor epígena o de gineceo ínfero. Entonces, muchas veces, imagínense que nosotros ya tenemos un conocimiento muy grande, pero ustedes imagínense lo que eran, por ejemplo, incursiones o búsqueda de nuevas plantas en zonas nuevas, ¿no? O sea, los naturalistas, los botánicos que se metían, tenían que caracterizar flores, plantas, las agruparlas en función de algo. Entonces las agrupaban en función del color, de los anteras, de los pétalos, y desarrollaban lo que llamamos las claves, ¿conocen las claves botánicas? Sí, sí. Bueno, con las claves botánicas uno, tomando la flor y haciendo cortes y mirando y pudiendo ir clasificando, puede llegar por lo menos hasta la familia. Hay que estar entrenado y a veces también hasta la especie. Claro, siempre se plantea una situación dicotómica. Entonces, uno va optando por el camino que va reconociendo cada una de esas partes que vos decís, ¿no? Sí. Están buenísimas esas. Hay una que se llama Flora de los alrededores de Buenos Aires, un libro bastante viejo. Ah, sí, sí. Pero está buenísimo. Igual nada, para lo que es maleza, lo que es plantas así ruderales, es complejo. La verdad que todo lo que es gramíneas, todo eso es muy difícil identificar la familia. Hay que estar muy canchero, pero está bueno. Si algún día tiene la oportunidad de pispearlo eso, está bueno. O sea, uno con eso y con un buen conocimiento botánico, algunos instrumentos, una gilet, una lupa, algo de eso, puede llegar hasta el nombre de oficial de familia. Bueno, entonces esto ya lo habíamos dicho, pero vamos de vuelta. Tenemos los frutos secos y los frutos carnosos. Cuando dijimos, cuando el epicarpio es duro y leñoso, imagínense una nuez, sería fruto seco, y carnoso cuando es blando y tiene agua y en general tiene también mucha más azúcar disponibles y tiene un contenido de humedad mucho más alto. También lo hace más perecedero, ¿no? Son frutos que tienen una vida, digamos, útil, una vez cosechados, menores que los frutos secos. Que si uno le saca la humedad, cosecha, le saca la humedad, más o menos lo deja en un lugar adecuado, tienen una larga vida post cosecha, incluso de un año para otro, tranquilamente. Entonces, acá puse algunos frutos secos y frutos carnosos. Llegan a ver, acá que dice frutos dehiscentes y frutos indehiscentes. Sí, sí, se ve. Esta parte, digamos, estos son los frutos secos. Tenemos, dehiscente significa que
de alguna forma tienen alguna abertura natural que lo que permite es la salida de la semilla. Eso se llama dehiscencia. Hay un montón de dehiscencias, sutural, lateral, bueno, no importa. Pero es la forma en que de algún momento se abre, como si fuera, no sé, la legumbre del ceibo. En algún momento se abre y deja caer las semillas. Es la forma que tiene de reproducirse, buscando que esa semilla llegue lo más lejos posible de la planta madre. Después, algunas de las más importantes, tenemos la cápsula, las legumbres, estos los folículos, el aquenio, que esto lo vamos a ver bastante en lo que es lechuga, tiene este tipo de... Y la samara o la sámara, esto, ¿lo vieron en las tipas? O en los fresnos americanos o tipas. Sí, sí, sí. Bueno, este se le llama cariópside, el grano de maíz. Bueno, y después, ahora vamos a ir ahondando, pero tenemos, así a grandes rasgos... Perdón, pero estos que acabas de nombrar son los indehiscentes, o sea que no se libera la semilla. Claro, no se libera. La semilla viene unida... En la legumbre sí. En la legumbre sí, porque naturalmente cuando está seca, esa legumbre se va abriendo. De hecho, eso, por ejemplo, no sé, veamos alguna legumbre que es de importancia económica en Argentina. ¿Cuál se le ocurre? Las lentejas. Sí. Hay otra que es más importante en cuanto a superficie. De hecho, es el primer cultivo. Las arvejas. La soja. La soja. La soja tiene la chaucha. Si vos, digamos, te demorás después de la cosecha y la variedad tiende a eso, si bien el mejoramiento hizo que retenga mucho la semilla, cuando hay condiciones de mucha seca y uno no puede cosecharla, es común que se pierdan granos por la dehiscencia o porque le llega algún viento y ese grano naturalmente tiende a caerse. Entonces, ahí sería una forma también de distribuirse. Pero digo, tanto las arvejas que nombraron, las lentejas, las habas, todas son legumbres y tienen dehiscencia. El tema es que para que la dehiscencia se exprese, el fruto tiene que estar seco. Porque digo, las habas nosotros no las cosechamos, bueno, las podemos cosechar secas. Pero digo, las arvejas en general las cosechamos en estado inmaduro. Lo mismo que la chaucha. La chaucha cosechamos la vaina en estado inmaduro y de hecho con poco desarrollo de la semilla. Entonces, esa dehiscencia nosotros la vamos a ver expresada cuando el fruto se seca. Bueno, entonces tenemos la baya, que sería el tomate, ahora lo vamos a ver. Esto sería un pepónide, que es los frutos de la familia de las cucurbitáceas. Las drupas, que serían el caso del durazno, que sería el caso de la cereza. Los hesperidios, que es el caso de todos los cítricos. Y los pomos o melónies, que son los frutos típicos de la familia de la manzana. Bueno, acá como les decía, pusimos un montón de información. No vamos a meternos en cada uno porque es muy complejo, porque nada, la verdad que es complejo. Hay que saber mucho de botánica para entender muchas veces cuáles son los frutos. Porque, qué sé yo, los más grandes, los más normales los conocemos, pero cuando uno va a campo y encuentra frutos, a veces son difíciles de encontrar, de saber. Pero digo, a grandes rasgos, los aquenios sería el caso de la lechuga. ¿Ustedes vieron alguna vez lechuga o el panadero? En la lechuga ese sería un aquenio, que tiene estas estructuras que lo que hacen es, les permite dispersarse. ¿Por qué? ¿Por qué tipo de factor? Por el viento. Por el viento, claro. Se dispersan por viento. Entonces, esos serían aquenios. Después tenemos, las cipselas también. El cariópside, que es el caso del maíz. En el caso nos va a ver el maíz dulce. Pero acá ven que es el aquenio con el pericarpo soldado íntimamente. Uno no puede quitar, desarmar un grano de trigo, un grano de maíz sin dañarlo demasiado, sin molerlo. No es un fruto dehiscente, es un fruto indehiscente. Y bueno, después, qué sé yo, tenemos la nuez, el glande, y la samara, que es la típica de las pipas, tipana tipú. Esas vuelan, cuando caen, vuelan y se dispersan. Esos serían algunos frutos secos. Seguimos con otros frutos secos. La cápsula, vamos a ver, por ejemplo, que es un tipo de fruto bastante importante.
generalmente tiene varias semillas, los folículos que no son tan importantes, y las legumbres, que ya les veníamos hablando. Acá tenemos digamos, este sería el pedúnculo del fruto, vemos la unión por la placenta, tenemos el pericarpo, que acá está el epicarpo, o sea, la parte exterior, y después acá en la parte inferior tenemos los restos de lo que sería el estilo y el estigma de las flores, que eso por eso les decía que eran lo mismo que acá los sépalos, ¿ven? Cómo quedan los restos de los sépalos. Esa flor se va, digamos, metamorfoseando y desarrollando un tipo de fruto típico. Y por dentro tenemos la semilla. Cada una de estas es una semilla. Eso sería la legumbre. Y esta sería la cápsula, que si ustedes llegan a ver, tiene 3 o 4 semillas. Esta es la cápsula de cebolla. O sea, la flor de la cebolla es esta inflorescencia, y una vez que el fruto avanza en su desarrollo, empieza a tener dehiscencia. En este caso tiene dehiscencia, ven que lo abre, se abre de esta forma. Entonces también, si nosotros estamos interesados en producir semilla, una de las determinaciones para empezar a cosechar esa semilla es evaluar la dehiscencia. Y las condiciones que la propicien, como por ejemplo puede ser un viento, pero tampoco podemos cosechar esas semillas mucho antes, porque si no van a tener mucha humedad. Entonces es siempre un juego entre que la semilla esté seca para que no se caiga, ¿no? Lo mismo en varios cultivos que tienen este tipo de frutos. Esta inflorescencia va a dar lugar a esta infrutescencia con las cápsulas. Bueno, ¿esta de qué familia botánica es típica? La silicua. De las crucíferas. Esta la vamos a ver en la vamos a ver en nabo, la vamos a ver en cale, en rabanito, la vamos a ver en repollo, la vamos a ver en brócoli. Y esto es lo mismo, si uno quiere obtener frutos, la flor de la crucífera se le llama crucífera porque tenía una flor como en cruz, digamos, tiene 4 pétalos, es la flor típica. Y estas silicuas tienen como una dehiscencia que a veces se abre por los 2 costados y a veces por un solo costado, pero es bastante difícil a veces si uno se cuelga con las semillas, porque hay mucha pérdida de semillas por la silicua. Así que nada. Bueno, en este caso la rúcula. Y ahora vamos a meternos en la parte de frutos carnosos. Que dijimos, estos frutos son indehiscentes y hay como 2 grandes. Acá según la bibliografía, algunos lo llaman drupa baya y le dicen que es un tipo de baya. Para mí no son bayas, pero bueno. A ver si lo tengo acá. Acá, vamos con este. Drupa. Baya, perdón. Baya tenemos tomate, que sería una baya carnosa, y el pimiento es una baya hueca, que no tiene contenido por dentro. Pero es una baya también. Y la uva es otra. Entonces, por ejemplo, en este pimiento, el tejido, el que llamamos el mesocarpio, es bastante gruesito, digamos que tendrá medio centímetro, ponele. Y eso es lo que uno usa para cocinar. Después tenemos la parte del endocarpio. Y el exocarpio sería la piel, lo que llamamos la piel. Y cuando uno lo hace a las brasas, lo quita, digamos, pero el órgano de consumo sería el mesocarpio. En cambio, en la uva tenemos las semillas. También estos son poliespermos, todos tienen muchas semillas. Tenemos la parte externa, el exocarpo, el mesocarpo y el endocarpo que recubre esta semilla. Se le llama el ollejo y la oculta. Y es un fruto indehiscente y es más o menos carnoso, y eso le da una ventaja para la dispersión y también para atracción para el ser humano. Ustedes imagínense que ustedes están hace 10.000 años en la zona de México y empiezan a ver un pariente lejano del pimiento o un pariente lejano del tomate, y es llamativo. No eran iguales a estos que están actualmente, pero tenían como ciertas características parecidas, si bien el tomate era más amarillo. ¿Conocen eso de lo de pomodoro? En italiano es pomodoro, que le decían eran frutos amarillos cuando llegan a Europa.
pomo de oro, una manzana de oro. Después la fitotecnia y el tratamiento lo fue llevando, pero digo, originalmente un fruto carnoso, un fruto llamativo, es una diferencia para la recolección y la dispersión. Esto le permitió a estas plantas estar en todo el lado del mundo, digamos. A nivel de reproducción, son exitosas. Bueno, seguimos. Estos entonces son bayas. Después tenemos los que llaman hesperidios, que son fundamentalmente los cítricos. También tenemos muchas semillas en general, tenemos muchos carpelos, ven que son este triangulito así, es un carpelo, y bueno, acá la parte de consumo sería el endocarpo que sería la parte de la pulpa. El meso sería la parte blanca, la cáscara, y el epi es también la parte externa, la piel, o la cáscara del cítrico. Bueno, acá en la mandarina es lo mismo. Y estos tricomas que tienen jugo son una de las características que más le ha permitido ser exitoso en cuanto a su distribución, ¿no? Dentro de ellos tenemos la semilla, que tenemos, como todas las semillas, los cotiledones y el embrión. Bueno, entonces, esperidios serían los cítricos. Tipo de frutos esperidios. Facundo. Sí. Sí, yo soy de Bernal, ¿viste? Sí. Y acá tenemos un producto que se originó a principios del siglo XX, que es la esperidina. Ah, la esperidina, claro. Claro. Que es de naranja, ¿no? Claro, de naranjo amargo, exacto. Ah, mira. Vos vas ahí al centro de Bernal y todavía prevalecen los, digamos, como arboleda de vereda, Sí. muchos naranjos amargos cerca de la estación. Mira. Y bueno, después eso, la patente la compró Bagley y sacó el producto, pero es oriundo de acá, de esta zona. Claro, y le tomó el nombre esperidina. Exactamente. Mirá. ¿Y sabés si se hace con la piel, digamos, con el epicarpo, o se hace con la pulpa? No, desconozco. Se hace con la corteza. Ah, con la corteza. Ah, mira. Mirá. Sí, Claro, sí. creo que utiliza los flavonoides, Claro. básicamente. Es como una bebida muy antigua, ¿no? Porque yo había escuchado que era la primer patente argentina, una cosa así, que había sido. Claro, era Sí. como una especie de aperitivo, ¿sí? Pero con un gusto así muy intenso a cítrico, ¿viste? O sea, en este caso naranja, claro. ¿Y se tomaba solo o se mezclaba con soda, cómo era? No, se rebajaba. Yo me acuerdo de haberlo probado y sí, se rebajaba. Pero Claro. bueno, no sé si originalmente se tomaba solo. Claro. Bueno, mira, acá ahí linkeamos que esperidio viene de esperidio, o sea, esperidina viene de esperidio. Ajá. Así que bueno, genial. Bueno, entonces el esperidio es el tipo de fruto carnoso de los cítricos. Después tenemos la drupa, que la drupa también es un fruto carnoso e indehiscente, pero se caracteriza porque la parte interna, o sea, lo que nosotros llamamos el endocarpo, es leñoso y tiene una función básicamente de protección de la semilla, pero a un nivel importante, como también es en la aceituna, que no sé si lo han hecho alguna vez, pero la semilla de aceituna no es fácil de abrir, no sé, le tenés que dar un martillazo para poder verlas y generalmente cuando lo querés hacer se rompe. Sí, porque son largas y finitas. ¿O no? Son re finitas, sí. Sí. Y Otro la caso. drupa además tiene una sola semilla siempre, ¿no? Y en general sí. Sí. En ciruela, durazno, a ver, déjame pensar. Los dátiles también. La ciruela, sí. Sí. La cereza también, sí. Así que nada. Acá, obviamente, el órgano que consumimos sería la piel, si comemos el exocarpo, y fundamentalmente el mesocarpo, que es bien dulce, y es digamos, la parte más gustosa. Y la Facundo. semilla, no sé si se comía alguien, no sé, era tóxica, ¿no? La semilla de durazno. Facundo, Sí. No, yo sé que la de manzana es tóxica. Ah, la manzana. el níspero suele venir con dos. Tenés razón. El níspero tiene dos. Sí. Dos y de Sí, es verdad. Sí, es verdad. Y es una drupa, sí. Ahí está, un buen ejemplo.
Es un buen ejemplo. Bueno, entonces esto se... No, perdón, te pregunté porque en botánica habíamos aprendido que era que la drupa tenía una sola semilla y había salido, también me acuerdo, el tema del níspero, que ahora que lo mencionó Claudio lo recordé, pero nos dijeron que también se consideraba drupa a pesar de que tenía más. Claro, claro. Y bueno, eso se da un montón, ¿viste? En la parte que es botánica. Es como que hay un montón de salvedades y cosas. Y de hecho, es una rama es una disciplina de la ciencia así agronómica que es bastante cambiante. Por ejemplo, con la llegada de lo que sería tecnología, digamos, para lo que es, todo lo que es la parte genómica, la parte computacional, todo lo que es los microscopios así electrónicos, ha generado que haya especies que de repente eran una familia y de repente pasan a ser un orden, digamos, eso es bastante común. Por ejemplo, no sé, en las quenopodiáceas, que serían la remolacha o la selga, eran una familia específica y ahora es como que forman parte de otra familia, como un orden. Las apiáceas lo mismo, o sea, es como que es algo dinámico, no es algo que ya se conoce todo. Y justamente cuando vos podés llegar a ver el tejido a un nivel muy grande, ahí entendés que tienen otro origen y bueno, tienen otra forma de clasificarse. Bueno, entonces, drupa. Drupa sería estos frutos. Esta es la que sería pepónide. Que a mí siempre se me confunde porque el melón es un pepónide, pero sería más fácil si se llama melónide. Pero bueno, es pepónide. Básicamente, familia cucurbitácea. Melón, zapallo, calabaza, pepino. ¿Qué más? ¿Qué tenemos? Zapallito, cayote. Ahí menciona sandía también. Sandía. Bueno, todo ese tipo los exponentes de la familia cucurbitácea tienen este tipo de fruto. Bueno, ahí ven que la placentación es específica. Ahora vamos a ver lo que es placentación bien. Pero en este caso tenemos un montón de semillas que tienen esta forma. Y el mesocarpo también es la parte en general de mayor consumo. Aunque no sé si comieron las semillas de zapallo, son riquísimas, o de calabaza. Se las recomiendo. Y aparte son muy sanos. Sí, sí. Sí, están buenísimos. Así que nada. Perdón, una anécdota familiar. Perdón, mi abuela, me contaron, tuvo Tenia saginata, que es la lombriz solitaria, Sí, y estuvo años con eso y se la curó comiendo semillas crudas de zapallo. Después Mirá. de muchos años dijeron que eso le sirvió para eso. tremendo. ¿Y qué tendría la semilla, no? ¿Qué tendrá? Y no sé, la verdad que ni idea, pero sé que es cierto porque es una historia familiar que se cuenta todas las navidades. Qué loco. Bueno, entonces estos son los pepónides. Después tenemos, a ver, me faltó el melón y ¿dónde está? Acá. Bueno, acá tenemos otro tipo de frutos, que algunos son múltiples, otros son complejos. Nada, el pseudocarpo lo vamos a ver porque es la frutilla, o conocarpo, y el pomo melónide, que vamos a ver que es la manzana, la pera y el membrillo. Bueno, acá lo que habíamos dicho era esto, que este tipo de flores son originadas este tipo de frutos son originados de una flor epígena, o sea, el gineceo ínfero, y lo que genera es que este gineceo, digamos, todo lo que sería el meso y el epi, se sueldan y son esta parte. Y lo que se engrosa sería el receptáculo de la flor. O sea, sería esta parte de la flor, que es la parte comestible. Así que nada, es un fruto bastante diferente, con un ovario ínfero. Y esto pasa en pera, en manzana y en membrillo. Y que vamos a verlo acá los restos, también, como es una flor de gineceo ínfero, vamos a ver los restos de lo que serían los pétalos y los sépalos acá, en la parte inferior. Esta parte de la manzana, entonces, que está como crece al revés. O sea, Claro. la tengo abajo. Claro. O sea, mirá, acá no se llega a ver bien, pero esta parte sería esta. Y acá donde está el pedúnculo.
que es este. Y desarrolla todo este receptáculo, lo engrosa de una manera importante. Que de hecho se puede cortar esto, se lo pueden llegar a ver, pero tiene una consistencia así media durita, lo que sería el endocarpio. Está acá. Y adentro están protegidas las semillas. Que en este caso es lo que no consumimos del fruto, ¿no? Bueno, este es un poco más complejo, pero básicamente le llamamos conocarpo y es la unión de muchos aquenios, o sea, son muchos aquenios y se desarrolla este tipo nada, el tálamo que le llaman, que es como todo carnoso, pero es un fruto bastante complejo, bien diferente a los otros. La frutilla la clasificás como conocarpo, entonces pues yo la tenía como que era un aquenio. No, Sí, en realidad el aquenio sería, mira, ahí ves el frutito. Sí. Es como un conjunto de aquenios sobre una estructura digamos, de carnosa que da origen a este que le llaman pseudocarpo conocarpo. Pero ves que es la unión de varios aquenios. Que de hecho son cada uno de estos aquenios es el frutito. Es como una unión de... ¿Cada uno de esos aquenios chiquititos es una semillita o es un fruto que si yo lo parto también la semilla está dentro? Es un fruto. Ahora no sé si tiene 2 semillas o una. Ahora yo creería que no, que tiene una sola. Se ve uno. Sí, pero es un fruto. Que es ¿te acordás que vimos el aquenio? Que era uno de los primeros. Este. Sí, ahí dice. Pero bueno, este es un fruto bastante complejo, ¿no? Y es rico. Bueno. Y después tenemos lo que llamamos infrutescencias, que provienen de las inflorescencias polinizadas. El caso más así, la verdad que es más llamativo es la piña o la ananá. La verdad que una sola vez vi la planta, Sí, pero... ¿La granada entra acá en esta o no? Y la granada sí es una infrutescencia también. Sí, porque es un conjunto Sí, yo creería que sí. Y bueno, y después también está este sícono, que es el... ¿La de abajo no es granada esa en la foto? No, ese es castaña de la India. Ah, no llegaba. Yo ese de la castaña no lo conozco bien, pero ¿qué son? ¿Varios castañas adentro de una envoltura grande? Sí, es una envoltura así grande, bien pinchuda, que tiene un montón de semillas dentro. Tendrá 4, 5, 3, depende. Ah, mira. Y son bastante ricas. Nosotros ahí en la experimental de Gorina, todo el ingreso tenemos castaña de la India. Es un árbol, históricamente se cultivaba mucho, pero no le dan bola a nadie, ¿viste? Y yo a veces las junto y se cocinan. Si vos las cocinás en el horno, le haces un cortecito, o las hervís o las cocinás al horno, y tiene el gusto como si fuera una batata dulce. Muy parecida. Muy rica. Nosotros cuando fuimos nos la pasamos juntando nuez de pecan, creo que había, que caían todo el tiempo. Agarramos Sí. Y sí, la de pecan está buenísima. Pero ¿Y la castaña es lo que se usaba para hacer marrón glacé? Claro, el marrón glacé se hace. Sí. Pero es un fruto que, o sea, justamente se llama erizo porque la verdad, para abrirlo te pinchás al apellido. Es muy difícil, muy pinchudo. Yo me traje de Gorina, me pinché todo. ¿Y las cocinaste? No la llegué a cocinar. No, están re buenas. Este año no hubo nada porque fue tan la sequía el año pasado que directamente abortaron todos los frutos. No salió nada. Pero años anteriores era impresionante, sacás bolsa. Y eso antiguamente era una comida muy típica de invierno. Se vendían las castañas como en un conito, calientes, hace muchos años, te digo, principio de siglo. Sí, se usaba también para calentar las manos en invierno. Claro. Porque conservan mucho el calor. Y la verdad es un árbol hermoso. Bueno, entonces estos son otros tipos de frutos ya más complejos y infrutescencias. Así que, bueno, vamos a ver. ¿Quieren que hagamos un recreíto de 5 minutos, 10 minutos? ¿O quieren seguir? Díganme ustedes. Por mí seguimos, no hay problema. Sí, Bueno. por mí seguimos y cortamos antes. Dale, pará que entonces Sí. saco la alarma. Bueno,
Entonces, todos estos frutos van a tener algo que nosotros llamamos placentación, que ustedes ya lo deben haber visto en botánica, acá lo vamos a nombrar, pero hay como diferentes tipos de placentaciones en función de cada flor, que a su vez va a dar una distribución de esas semillas, porque justamente la placentación significa esto, como puse ahí, es la disposición de los óvulos dentro de ese ovario. Entonces, miren la distribución axilar es la distribución típica de lo que sería el limón, la naranja o el tomate, ¿no? Una distribución axilar. Y la distribución axilar, ven, esta sería la distribución de la flor. Entonces, en función de cómo están ubicados esos ¿cómo se llama? Esos óvulos, va a dar lugar a un tipo de fruto. Que, por ejemplo, en zapallito, lo vamos a ver así, que es la presentación parietal. Si ustedes hacen un corte de zapallito, lo van a ver así clarito. Y en la chaucha es una presentación marginal que tiene una dehiscencia por acá, que después, cuando se abre ese fruto, esa legumbre, se abre por ahí. Así que nada. Bueno, ahí hay un montón de parietal, axilar. El maracuyá, estaba pensando cuál sería de todos estos, pero creo que el maracuyá es como que tiene una masa suelta de semillas dentro de la fruta. O en la pasionaria. La granada, ¿no? Sí. Sí. Pero están más sueltas. La granada, viste que están bien unidas. O sea que de hecho, vos la abrís y te cuesta desarmarlo sin romper alguno de las semillas. De los frutos. Pero Claro, aparte hay como una membrana que une. hay una membrana. Sí, claro. sí, la semilla de la granada. Sí, la pasionaria que es ese fruto globoso que. Sí, que de hecho Tiene la se semilla come suelta. eso, ¿viste? No sé si Sí, lo han sí, probado. está Sí, bueno. rico, Se hace rico. dulce, sí. 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 Ahí no sé si voy a averiguar si es parietal no, axilar no es, o central. Porque la verdad que va perdiendo su forma. Bueno, nada, esto sería la presentación. Bueno, retomemos un poco lo que sería ecofisiología. Lo mismo, la polinización va a dar lugar a los granos de polen y la fecundación a la unión de gametos. Entonces, lo que una flor hermafrodita o una flor masculina o femenina, como vimos en la clase pasada, la idea es que la parte estaminal, la parte de ese estambre, la parte del polen, se una con el gineceo para generar la fecundación. Pero vamos a ver que puede pasar eso, que se haya unión, pero puede que haya condiciones que nos impidan digamos, la fecundación de esos óvulos. Y entonces, si nosotros no tenemos los óvulos fecundados, muchas veces, salvo en el fruto partenocárpico, que lo vamos a ver, digamos, la señal de fitohormonas generada por las semillas no es suficiente y ese fruto, ¿qué le pasa? Ese inicio de fruto, esa flor cuajada, ¿qué le pasa? Si, por ejemplo, no se da la unión entre lo que sería el polen con la aborta la flor. aborta la flor y el fruto. Si llegó a cuajar algo, cae. Y eso, en función de las temperaturas, la humedad, van a hacer efecto. Y bueno, ahí va a haber también a veces la falta de polinizadores puede generar eso. Si nosotros tenemos un cultivo que se poliniza de manera mediante insectos. Si tenemos, imagínense en esto, tenemos un lote de zapallito, ¿no? Y tenemos la floración de las flores femeninas 3 días seguidos con nubosidad, con clima fresco, con viento, y la abeja no le gusta ese ambiente. Entonces ahí tenemos una pérdida importante de fructificación, o sea, caída de frutos primero de flores, y si llegó a haber algún déficit de polen, por ejemplo, capaz que algún bicho entró y llevó algunos granos de polen, pero eso no es suficiente como para traccionar y que sea un destino de fotosimilados, ese fruto no cuaja y aborta y cae. Esto es bastante común. Por eso, en todo lo que es fruticultura, los que tienen producción frutícola de especies que se polinizan por insectos, es muy común poner colmenas en la época de floración. Se hace un acuerdo con los apicultores y se llevan las colmenas. Porque es clave eso. Lo mismo que los abejorros en tomate, ¿no? Van a permitir una mayor cantidad de semillas, lo que va a desarrollar un fruto más grande.
si nosotros tenemos un déficit de grano de polen, o no llega ninguno, o llega muy poquitos, es probable que o caiga el fruto o sea un fruto chiquito. Y también, otra cosa que es importante, en la etapa de floración es una etapa bastante crítica en muchos cultivos. Porque recuerden que las flores son hojas modificadas, que son muy carnosas, que en general un déficit hídrico, un estrés térmico, alguna cuestión ambiental, una helada o un viento frío o cuestiones de manejo errados hacen perder mucha producción. Entonces, clave la floración y la fecundación. Bueno. Esto, por enésima vez, ya decimos lo mismo, polinización promueve el desarrollo del ovario. Y acá es importante, el grano de polen, que puede llegar por un insecto, por viento o por autofecundación en una flor hermafrodita que sea autógama, llega el grano de polen al estigma y ese grano de polen germina y el tubo polínico ingresa hasta lo que serían los óvulos. Y ahí hace la unión de gametos. Primero va a generar esto que se llama un cigoto, un proembrión, y después va a desarrollar el embrión de ese fruto, de esa semilla. Perdón, de esa semilla. Que, por ejemplo, en el caso, ¿se acuerdan que en el caso de maíz nosotros dijimos que el embrión era indehiscente porque no se podía separar de lo que es el cariópside, de lo que es el fruto? O de lo que es la semilla, en el caso del tomate. Entonces, cuando llegan los granos de polen, hacen esto. Ahora, ¿qué puede pasar con la velocidad del crecimiento de ese tubo polínico? Sí, porque puede llegar el polen puede llegar, pero que la polinización, o sea, el crecimiento de ese tubo polínico está influido también por la temperatura ambiental. Entonces, bueno, esto es lo que les hablaba de las abejas. Si tenemos bajo número de abejas, con temperaturas bajas, vamos a tener un problema. Pero también, si tenemos temperaturas bajas, la velocidad de crecimiento de ese tubo polínico va a ser bajo. Y entonces piensen que un grano de polen tiene energía, pero tampoco tiene energía de sobra. O sea, es algo muy microscópico que llega y su objetivo es fecundar ese óvulo. Pero cualquier cosa que se encuentre ambiental que se lo impida va a complicar la producción. Salvo en los frutos partenocárpicos que ahora vamos a ver. Entonces, esto sí es importante, digo. Está enfocado más que nada en tomate, pero también ahí tenemos pimiento. Dijimos, temperaturas supraóptimas o subóptimas van a generar complicaciones en lo que es el polen de tomate. Habíamos hablado que la polinización de tomate mayoritariamente es autógama con un porcentaje chiquito de alogamia. Pero en general es autógama, o sea que se da en la misma flor masculina, hermafrodita. Pero ¿qué pasa? Si nosotros podemos liberar el polen, o el polen ese llega al estigma, pero tenemos temperaturas muy altas, como 35 grados, temperatura muy baja, tenemos problemas de polen estéril. Entonces ese polen se desnaturaliza y no puede cumplir su función. Lo mismo en el tomate, el pimiento con la temperatura nocturna. Tenemos temperaturas muy bajas en invierno, bueno, tenemos problemas con el polen de pimiento. Y esto lo habíamos visto con la humedad relativa del ambiente. Ese polen con baja humedad relativa, ¿qué pasa? El grano de polen queda adherido al estigma, entonces no se puede mover. Y cuando tenemos una alta humedad, las anteras no pueden abrirse, entonces no pueden liberar ese polen. Bueno, básicamente con baja y alta humedad vamos a tener problemas de polinización y con alta y baja temperatura también. Entonces, ¿qué medidas, si ustedes conocen esto, qué medidas pueden hacer para buscar, por ejemplo, un tomate que en época de invierno produzca un buen cuaje? La aplicación de hormonas. La aplicación de hormonas sería un caso. ¿Cómo se llama ese tipo de fruto que va a dar? Eso es lo que decís partenocarpio. Claro, el fruto partenocárpico es un fruto que desarrolla ese ovario, pero no tiene semillas. No tiene semillas. Eso sería un fruto partenocárpico. Pero digo, eso podría ser una opción. Pero otra opción más ambiental.
digo, si ustedes tienen disponibilidad libre de recursos, y yo les digo, miren. Y si tenés frío, calefaccionás el invernadero, si tenés calor, te pone. Claro. Baja la buena. Sería eso, también se puede jugar con la fecha de trasplante. En general no se hace calefacción acá en Argentina, pero se podría hacer. Se le podría, con la humedad también, se podría ventilar. Si tenemos una humedad muy alta, podemos ventilar el invernadero más seguido, sin que baje mucha temperatura. Bueno, hay ciertas cosas que nosotros podemos ir jugando. También se pueden tocar las inflorescencias, ¿no? O sea, se puede tocar el alambre o hay vibradores que hace que el polen esté como, pierda esa adherencia y se mueva en la flor. O se puede poner también, ¿cómo se llama? Polinizadores como los abejorros, ¿no? Colmenas de abejorro. Pero bueno, eso es un problema, sobre todo en los tomates de invierno, en la zona de Corrientes, que son tomates que se están haciendo en la época de, sí, junio, julio, ahí, que si bien Corrientes es bastante cálido, en invierno tiene problemas. En la zona del cinturón, como el tomate es un tomate que arranca, que apunta como a una producción más temprana o semitardía, una tardía, es como que pasa, pero no es tan importante como en el norte, que es un tomate de invierno. Y ahí tiene esos problemas, y por eso usan mucho auxínicos, ¿no? Digamos, producto auxínico como la tomatosa. Bueno, y lo mismo la luminosidad. Si tenemos baja luminosidad, tenemos poca germinación de esos granos de polen. Entonces pueden llegar los granos, pero no los germinan. Básicamente hay que darle las condiciones espectaculares para que ese polen llegue al óvulo. Cuando llega al óvulo, fecunda y empiezan a generar las semillas, empiezan a generar esas hormonas que propician la producción del fruto, la transformación de los ciclos de la flor en fruto. Bueno, esto es lo mismo. Esto le dijimos algo de autogamia y alogamia. Cuando auto es cuando hay polinización, digamos, es autofecundación. En el caso de, por ejemplo, de las chauchas o de las bermejas, son autógamas. En el caso del trigo, en el caso mismo de la soja. ¿Qué implicancia tiene? Voy a hacer una pregunta, nada que ver, pero pensando en el sector semillero, en la producción de extensivos, yo sé que a veces no es el eje de la materia, pero ¿qué implicancia tiene tener una especie autógama y una alógama a nivel de sector semillero? Y que no hay variabilidad genética. Ok, perfecto. O al menos sí, y a nivel de productor, por ejemplo, un trigo. ¿Un trigo es autógamo o alógamo? desconozco. El trigo es autógamo. O sea que si vos sembrás un trigo, como el trigo se autofecunda, ese trigo va a mantener esas características, esa variedad de trigo va a mantener esas características. Entonces, acá hay un... clonado el tipo. ¿Qué? Es como clonado, siempre igual. Exacto. Mantiene el mismo diámetro, el mismo peso. Claro. No así, por ejemplo, el maíz o el girasol. El maíz, dijimos ya que se poliniza por viento y por gravedad, digamos, cae el polen sobre la flor femenina. Y el girasol, fundamentalmente por insectos. Entonces, ahí ya metemos ruido, digo, un girasol que uno quiere hacer semilla propia, hay una población más variable. Ahora, en un trigo o una soja, un productor accede a un material, o a un algodón, por ejemplo, algodón, trigo y soja, accede a un material, lo multiplica y hace lo que se llama el uso propio de la semilla. Entonces, lo mantiene N veces, o sea, cosecha, vende una parte y de otra parte se la queda. Eso genera muchos conflictos con los semilleros. Los semilleros, obviamente, quieren cobrar todas las veces que se usa la tecnología, ¿no? Entonces, no sé si algunos escucharon el tema de la ley de semillas. La ley de semillas es justamente la puja entre esos dos sectores, ¿no? Ciertos sectores de productores, ciertos sectores de semilleros, muchas veces extranjeros, que dicen, che, yo vendo esta tecnología, la compras una vez y no me la compran más. Cosa que no pasa con el maíz y con el girasol, que en el cual uno, si quiere hacer un maíz híbrido, el productor cosecha y vende todo, porque esa semilla si guarda, probablemente segregue. Entonces digo, esta cuestión que es algo menor, a nivel productivo tiene mucha implicancia. Porque
lo que pasa en la realidad productiva es que uno, produce algodón, o produce trigo, o produce soja, destina una parte para autoproducción, o comercializa semilla, o usa esa semilla. Y eso no le gusta a los semilleros.